Semana, en una cadena nacional, el presidente Kast, junto con valorar la aprobación de la mega reforma, anunció el próximo gran desafío, que es la agenda de seguridad. Exactamente, ACOT, como se le ha llamado, ¿cierto?, por sus iniciales. Y queremos debatir de este punto con alcaldes que están acá en nuestro estudio. Saludamos al alcalde Sebastián Sichel de Ñuñoa, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y también a Christopher White de San Bernardo. Muchas gracias, alcalde, bienvenidos. Vamos a tener un minuto por reloj para cada una de las respuestas para ordenar el debate y decidir de esta manera las ideas vayan fluyendo con mayor naturalidad. Primero le quiero preguntar al alcalde Sichel esta idea, ¿no?, que es una de las principales de esta nueva agenda, que incluye una reforma constitucional, y muchos dicen es retomar un tema que ya parecía cerrado, y no es necesario porque de alguna manera va más allá de la redacción. El tema ya está planteado en la Constitución, esto de garantizar por parte del Estado la seguridad de sus ciudadanos. Primero, estoy completamente de acuerdo con la reforma. Aquí lo digo responsablemente como abogado que me he dedicado a este tema mucho tiempo. Hay un criterio de interpretación de la Constitución en que el principio de seguridad no sale, y eso hace que el Tribunal Constitucional o un tribunal, en una disyuntiva de interpretación, siempre tiene que optar por los principios que están en la ley. Deja poner un ejemplo para que lo entiendan los vecinos. Ley de responsabilidad penal adolescente, hoy día dice que el interés superior es del adolescente. Y por lo tanto no es la seguridad el principio rector en la interpretación de esa ley, que significa que un tribunal puede resolver, por ejemplo, que el menor que cometió un delito grave quede en libertad como principio, porque la seguridad no es un principio rector de esa ley. O, por ejemplo, que el juez de garantía que cuida a este menor o que ve las medidas especiales que toma no sea el del domicilio de la víctima, sino el del domicilio del victimario. Por lo tanto, un tribunal que no sale. ¿Por qué es tan importante esto? Porque básicamente pone al nivel de otros principios constitucionales esto. Y lo último, lo más relevante de esto es que específicamente permite ponerle un foco. Las reformas constitucionales deben estar pensadas. Se cerró la nueva Constitución. Los cambios son bienvenidos. Alcalde White, ¿usted qué piensa de que sea una reforma constitucional? Mira, yo quiero valorar el cambio y el tono del gobierno a propósito de, al fin, después de 5 meses, entrar de lleno a lo que era su promesa de campaña inicial, que era la seguridad. Porque lamentablemente siguen ocurriendo hechos macabros, lamentables, y vemos que hay pocas acciones, sino buenas intenciones. Y creo que eso pone en doble dificultad al gobierno porque genera poca credibilidad respecto a las propuestas que hace. Quiero decir esto también con mucha responsabilidad. Estamos a 4 días de la implementación de la Ley de Seguridad Municipal. Entonces uno se pregunta cómo seguimos proponiendo ideas si no somos capaces de hacernos cargo de las responsabilidades que hoy día, por ejemplo, nosotros nos permitirían tener un reglamento, a propósito de lo que veíamos recién, que nosotros en San Bernardo lo hacemos habitualmente, que es el control del comercio ambulante, entre otras materias, y no tenemos claro qué elementos de prevención, qué elementos de contención. Y seguimos a medias, porque la ley comienza a implementarse y aún no existe reglamento. Entonces, dar una discusión en otro plano me parece que tampoco es muy efectivo a la hora de proponer acciones concretas. Muchas gracias a ambos alcaldes. Hay un punto dentro de los anunciados que tiene que ver con un nuevo estado de excepción, ¿cierto? Y que incluye la figura de las Fuerzas Armadas como ayudantes que participan en la seguridad de barrios que van a ser determinados en donde se necesite la presencia de ellos. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Y además que este trabajo entendemos que va a estar coordinado desde Carabineros hacia abajo. ¿Cómo lo ve, alcalde? Mira, súper importante. Pongámonos al otro lado del mesón. Acá tenemos un problema de seguridad y tenemos que tener una estrategia que sea una cadena y no lo que pasa ahora, que cada uno hace su mejor esfuerzo. ¿Qué significa esto? Uno, lo dije, que la Constitución garantice la seguridad es básico para que todo el sistema funcione. 2, que tengamos la seguridad municipal como parte del eslabón. Hoy día está afuera y que por lo tanto puedan usar herramientas y armas para detener, para retener en caso de delito en fragancia. 3, que Carabineros tenga las atribuciones para la persecución, pero que también tenga capacidad de tener fuerzas especiales si es necesario, como lo que vengo hace tiempo proponiendo, policía antinarcóticos. Y 4, que efectivamente las Fuerzas Armadas en casos excepcionales puedan participar en la seguridad y por lo tanto lo que está haciendo esta reforma o proponiendo el gobierno es que específicamente podamos usarlo. Llevamos 4 años discutiendo si están preparadas las Fuerzas Armadas para el orden público. Mejor capacitémosle, digámoslo, que en algunos casos, como la Araucanía, yo creo que aquí lo hemos hablado con el alcalde en San Bernardo o en otro, es necesario hacerlo, pero desperdiciar recursos es una lesera cuando tenemos una necesidad tan importante para los vecinos. Muchas gracias, alcalde. Usted también, alcalde White, ha solicitado la presencia de militares en determinados momentos o tras hechos delictuales de alta connotación en su comuna. ¿Qué le parece esta incorporación para determinados barrios que se van a decretar o definir como en estado de excepción? Sí, lo primero quiero valorar que el cambio de tono también haya existido en lo que hace un par de semanas era un no rotundo
al hoy discutámoslo. Creo que eso es un avance porque todo esto parte de una realidad que no tenemos los carabineros suficientes para tener permanencia en el territorio. Por lo tanto, quiero valorar esa discusión, pero sí me preocupa porque hoy día nuevamente entramos en una discusión que es un poquito más adelantada a la que ya veníamos dando, que era la utilización de infraestructura crítica, es decir, en lugares determinados y en tareas definidas. Y lo que faltaba para que eso comenzara a implementarse es solamente que se genere un acuerdo en el reglamento del uso de la fuerza, que está en el Congreso hace más de 2 años. Entonces yo antes de entrar al debate de los barrios y de esta situación excepcional también me preocupa porque hoy día mi comunidad vive con una especie de dictación de horario hasta qué hora tú puedes estar libremente, un toque de queda. Y no me gustaría que se cambiara por otro toque de queda sin primero tener una discusión real de personas que en 40 metros cuadrados viven 8 personas y finalmente también necesitan espacio público. Sí, y ahí donde también se produce esta discusión respecto a si es necesario crear un nuevo estado de excepción. Hoy día existen 4, se habla de un 5º estado y muchas voces dentro de la oposición también, alcaldes, están planteando que es mejor concentrarse en infraestructura crítica, que es un proyecto que lleva harto tiempo tramitándose. Mira, me pasan varias cosas. Aquí todas las formas de apoyar la seguridad son útiles, ¿eh? Entonces siempre que se inventa una excusa para decir quizás no, me pasó en la Araucanía, me acuerdo perfecto, cuando era ministro de Desarrollo Social y pedíamos la incorporación de las Fuerzas Armadas y nos votaban en contra, el mundo del Frente Amplio y todo, y me decían, no, ¿para qué? Si hay otras medidas. Yo diría al revés, busquemos flexibilidad en las medidas. ¿Y por qué estoy de acuerdo con un estado de excepción? Los estados de excepción hoy día, por ejemplo, solo hablan de estados de excepción regionales. En el caso de la infraestructura crítica, no puede contribuir, por ejemplo, la Fuerza Armada al control de orden público si hay una tragedia. Por lo tanto, yo diría, flexibilicemos lo que hoy día era un modelo pensado en la Fuerza Armada del siglo pasado, que básicamente nos protegían contra la amenaza exterior, y transformémoslas en herramientas también de control de las emergencias críticas, como lo usamos para el COVID, como lo usamos para el estallido social o para los terremotos. No hay que tenerle miedo a usar nuestras Fuerzas Armadas, pero con reglas claras. Y por lo tanto, la infraestructura crítica era un punto. Creo que necesitamos un poco más que eso. Lo mismo digo con la seguridad municipal. Mientras algunos discuten si tenemos que usar o no armas taser a esta altura, los delincuentes andan con armas de alto calibre, seamos inteligentes y hagamos una estrategia completa, ¿no? Alcalde, mucha gente acá también se plantea la posibilidad, porque en abstracto decir militares en los barrios puede sonar bien, pero sí, cuando se aplica a los barrios específicos, en su comuna, le pregunto derechamente, ¿usted ve la aplicación, por ejemplo, la presencia de militares en algunos barrios? ¿Cómo podría ser eso? Sí, yo creo que la idea no es mala, es debatible y atendible, pero en la práctica creo que en algunos lugares es imposible de realizar. Cuando tú tienes sectores donde viven 8 personas en 40 metros cuadrados y donde gran parte de las personas que viven ahí no son delincuentes y hoy día viven sometidos porque alguien les pone condiciones a su calidad de vida, que cambiemos el toque de queda de un grupo a otro tampoco creo que sea la solución. Si queremos usar las Fuerzas Armadas justamente para que la gente se sienta más libre, se sienta más segura y no viva con esta situación de miedo. Por eso quiero plantear que aquí no se trata de cambiar a las policías por los militares, se trata de cómo utilizamos una fuerza para complementar a las policías como hoy día lo hace la seguridad municipal. Y yo creo que el gran debate que hoy día comienza necesita un ministro que no cometa los errores del ministro Quirós, de pretender o creer que solo va a cambiar esto. Necesita construir acuerdos. Nosotros los alcaldes con Sebastián lo hemos conversado. Se nos hace más fácil ponernos de acuerdo porque intercambiamos ideas y hacemos una propuesta colectiva. Por lo tanto, algo tan importante como esto, si lo llama a las trincheras, van a pasar 2 años más y no nos vamos a mover un centímetro. No sé si esto va a calificar en el minuto que corre para usted, alcalde, pero quiero preguntarle qué pasó, porque claro, la declaración que hace el alcalde White respecto de esta división que generó en la discusión de la mega reforma, ¿no? Que finalmente terminó dividiendo alcaldes, que esto no pase con la seguridad. ¿Qué es lo que ve usted allí para que? Porque hay varios puntos en que los alcaldes y los municipios están bien alineados en temas de seguridad. Mira, 2 cosas. Voy a ponerme un minuto en el tema contribuciones, ¿eh? A mí a esta altura ya estoy medio viejo, me importa lo que pasa con la señora Marta, la señora Cecilia y que no paguen su contribución. Eso creo que es el tema fundamental. En materia de seguridad me importa que la gente de la Villa Frey y la Villa Olímpica no la salte. Y estoy disponible a todos los acuerdos para eso. Creo que también a veces nos polarizamos por la política o por la pelea por nuestros propios recursos cuando hay que poner el foco en las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me está pasando, en general, que los alcaldes nos hemos mantenido exentos a esa discusión. Yo hoy día, aprobada la contribución y la exención, todas las discusiones sobre cómo se distribuye el Fondo Común Municipal y todo lo demás, bienvenidas. Lo que no quiero es que nos olvidemos de para qué estamos y no nos transformemos en parlamentarios, porque el pecado del Parlamento es eso, que son como barras bravas, voy a votar en contra o a favor, no es que yo soy oposición o gobierno. Y la virtud de los alcaldes es que trabajamos por los vecinos. Y mi sensación, acá somos de distintos sectores políticos, sí, es que cuando nos ponemos a conversar de eso, de si esa señora está bien o no que pague la contribución, o no queremos que
maten a un niño en San Bernardo, nos ponemos de acuerdo, mantengamos ese tono, el resto ha sido pura tontera esta semana, la verdad. Coincide un poco usted, bastante parece con eso, ¿no? Respecto Sí, a estas divisiones que hay entre alcaldes o entre quienes pertenecen a partidos políticos que no piensan igual. Es que es legítimo que tengamos diferencias porque somos adversarios, pero yo creo que no somos enemigos. Y creo que cuando los actores políticos toman un rol de ver que el que está al frente como un enemigo al que tengo que destruir, y no ser capaz de entender que para que una transformación ocurra se requieren vocaciones de mayoría donde mayorías definan y no las trincheras minoritarias, creo que es el debate de fondo. Y si bien es cierto, hoy día la discusión creo no se lideró de buena manera porque nos tienen el Tribunal Constitucional, entonces imagínate que después de 5 meses de esta tremenda discusión quede en nada. Sería una señal pésima a propósito de lo que se buscaba, que era mejorar. Entonces, por lo mismo digo en seguridad, ahora que vamos a entrar en otro debate que es sumamente importante, no se cometa el mismo error. Hay que aunar ideas y hay que ponerse de acuerdo. Y esto no va a ser fácil porque hay posiciones extremas tanto en la derecha como en la izquierda, pero hay otros que también estamos buscando y entendemos que para gobernar se requieren construir acuerdos. Nosotros estamos disponibles desde San Bernardo para compartir el conocimiento, no para oponernos a esta idea de los barrios excepcionales, sino para decir, ¿sabes qué? A lo mejor esta idea no va a funcionar bien en esta realidad. Sí, conversando, alcalde Sichel, con varios parlamentarios de la oposición durante la semana, manifestaban que querían que se dejara atrás algo que pasó con la mega reforma, que esto de ganar por un voto, ¿no? Sino que tener votaciones más robustas, más transversales. Y en ese sentido dijeron, hay cosas que nos gustan de esta agenda de seguridad, pero hay un gran ausente, que es el levantamiento del secreto bancario. ¿Qué piensa usted? Lo primero, de acuerdo con todos los modelos de levantamiento del secreto bancario, lo más rápido posible. Si mi única diferencia probablemente en el debate hoy día es que no quiero que sea un funcionario político o nombrado por la autoridad de turno quien lo decida. Esa es mi única diferencia y por lo tanto, mientras me garanticen que va a ser un tribunal de justicia y lo puede hacer en 3 minutos y que sea una institución imparcial, ojalá lo pueda levantar en 3 minutos. Esa es mi única garantía. Creo que la reforma propuesta todavía está entrampado en quién es el que toma la decisión final. Yo, porque lo viví, incluso acuérdense con el caso de financiamiento ilegal de la política, que el Servicio de Impuestos Internos decía que se querellaba contra uno, lo del caso Penta, y contra lo de Soquimich no se querelló, y tú dices, cuidado que la política puede tomar control del quién sí y el quién no, y yo que soy político desconfío de mis propias clases, porque puede usarse como un instrumento político, que no garantice el sistema, que lo va a tomar un tribunal independiente, y mañana que lo liberen en 3 segundos. Eso es mi diferencia, no es el qué, que se levante el secreto bancario, sino quien toma la decisión de cuándo se levanta, que espero que sea el tercer poder del Estado. El Estado de Derecho tiene 3 poderes y no sea el poder político. ¿Para usted también es el gran ausente el secreto Sí, bancario? por supuesto. Nosotros también llevamos años planteando esto porque vemos que finalmente siempre lo que se persigue es lo que está al final o la punta del iceberg, pero no el inicio. Cuando vemos un niño asesinando a otro niño, claro, ese pareciera ser el problema. Pero nadie dice que detrás de eso hay un grupo de personas que reciben el auto, que lo reducen, que lo pasan por caminos internacionales. Y hay una persona que está en un hogar que probablemente no vive en nuestras comunas periféricas, que a lo mejor vive en las comunas del Chileá que decimos nosotros, pero está desde ahí controlando una red importante. Entonces, mientras no ataquemos eso, obviamente que estamos en desventaja. Y yo estoy de acuerdo con el alcalde Sichel que en el fondo ya no es una discusión de fondo, es de forma. Y en la forma yo creo que hay un grupo mayoritario hoy día en Chile que entiende que para poder avanzar tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo creo que ese es el debate que debiese hoy día ser imperativo en materia de seguridad. Y por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en todo. Por supuesto que vamos a tener diferencias, pero tenemos que llegar a un punto medio. Y yo creo que con conversación y con diálogo esas cosas pueden ocurrir. Ya, al menos nos satisface que estén hablando los dos de acercarse, ¿no? De llegar a acuerdos, porque lo que falta siempre lo hemos visto y dábamos cuenta ya también hablando en el Parlamento de estas diferencias, de estas discusiones que resultan peleas hasta vergonzosas que esperamos no ver en el ámbito municipal, ¿no? Sobre todo en un tema que es tan sensible para la ciudadanía como es la seguridad. Me gustaría devolverme un poquitito atrás con el tema de los militares a la calle, estos estados de excepción, el quinto que se está proponiendo, ¿cierto? Y que me imagino ustedes van a ser consultados por el Ministerio de Seguridad, van a tener conversaciones con el equipo del ministro, ojalá con él. ¿Cómo ven ustedes en sus comunas la implementación de los militares en terreno? ¿Cuál es el rol que deberían tener? ¿Dónde tendrían que estar? En su comuna, en Ñuñoa, alcalde, ¿dónde determina que debiera ser alguno de los puntos en donde ellos estén? Solo me acordé de los niñitos bailando, deberíamos bailar para invitar que estamos solo acá. Vénganse a sumarse a la buena onda y a construir cosas juntos. 2 cosas con los militares. Mira, lo primero, ¿dónde? Yo creo que ¿se necesita un estado de emergencia que permita reducir el territorio que el regional? Sí, eso es lo que me pasa a mí en general, que no solo es infraestructura crítica. ¿Cuándo?
en situaciones de crisis gigante. Voy a acordarme de lo que pasó, la tragedia en San Bernardo, diría que ahí uno debería decir, ahí se deben intervenir. En el caso nuestro, en el Estadio Nacional, hemos tenido crisis gigantes de violencia que muchas veces deberían decir que tenemos que intervenir en algunos minutos especiales por el tipo de evento con militares, como lo hacemos para las elecciones. Ojo, las elecciones decimos, va mucha gente y llamamos a los militares, y va al estadio si jugara el Colo y la U con todos, y tú decís, podríamos analizarlo dependiendo de las amenazas que hayan, etc. Pero lo importante aquí, igual que lo otro, es el qué. ¿Qué es lo que debería hacer? Primero, llevamos 12 años diciendo que no están capacitados para el orden público, debería un requisito de formación en gestión del orden público, y dos, que efectivamente el rol preponderante lo lleva Carabineros y ellos son respaldo por ausencia de fuerzas cuando hay concentraciones masivas, en el caso de Ñuñoa. Perfecto. Y usted, alcalde, en su comuna, ¿qué barrios determina usted que debieran estar con la intervención o la presencia, mejor, de los militares y con qué tareas? Nosotros esto lo venimos conversando hace 2 años y, por ejemplo, yo me imagino el Hospital El Pino, que hoy día está tomado por ambulantes, que hoy día cuando tú te vas a atender llega una persona con una pistola, que llega con una arma blanca a exigir atención. Un lugar tan sensible como ese, la única manera de poder mantenerlo tranquilo es que haya un carabinero de punto fijo con un funcionario de seguridad al lado. ¿Pero qué significa eso? Que los pocos carabineros y pocos funcionarios estén de punto fijo en vez de estar previniendo el barrio. Entonces, finalmente, la gente se siente desamparada porque cuando llaman a carabineros, llaman a la seguridad, no llegamos porque estamos de punto fijo. Entonces, por eso yo, en ese caso, ocuparía la figura de infraestructura crítica para que los militares estuvieran en el resguardo de ese lugar. Y a lo mejor no solos, a lo mejor con un carabinero y un funcionario de seguridad, pero ya destinando a carabineros de una manera más liberada al territorio y a la prevención. También lo pienso en CEFAM, lo pienso en estaciones de metro, de tren, y en esto no hay que inventar la pólvora, hay que mirar la experiencia internacional, y esto ha funcionado en condiciones definidas y con reglamentos establecidos. Hablemos un poquito de algo que mencionaba el alcalde Sichel, que fue la gran discusión de los últimos días entre los alcaldes también, que es de la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años y también este fondo de compensación municipal, donde hay, evidentemente, uno podría advertir un quiebre, ¿no?, entre los alcaldes derechamente. ¿Cómo se debería zanjar eso? ¿Cómo debería, además, entenderse dentro de los alcaldes esta discusión que se ha dado, ¿no?, en términos de que las comunas más ricas, las comunas más pobres? ¿Cómo ha visto eso? Dos cosas, vuelvo al tema de las contribuciones. Aquí lo que hay que celebrar es que los mayores de 65 años no van a pagar contribuciones. En el caso de Ñuñoa son 9.500 hogares. Y lo segundo, creo que hay que seguir debatiendo las contribuciones. Esta idea de la tasación bianual lo que está haciendo es sacando a la gente de las comunas y vendiendo sus casas para que lleguen inmobiliaria, o básicamente esta idea de que el Estado te pide por adelantado un mayor valor de tu casa. Tú no la has vendido y te dice vale 300, páguemela hoy día. Y hay que debatirlo. De eso se trataba este debate. La segunda discusión, que es la que tú me preguntas sobre financiamiento municipal, estoy de acuerdo que hay una distribución injusta, que esto no puede ser de acuerdo a la realidad del territorio, y lo dije en su minuto, una vez aprobado todas las discusiones posibles, pero creo que tiene que haber 2 requisitos más que solo cómo se reparte la plata. Cómo se gasta la plata y la transparencia en el gasto, ojo con eso. Y segundo, cuáles son los incentivos o premios por aquellos que cobran y no cobran. Voy a poner un ejemplo. Yo cobro los derechos de aseo. Para mí podría eximir y quedar como el más popular de los chilenos en esto y pedirle plata a un alcalde al lado de su fondo para cubrir mi déficit. Yo creo que los alcaldes nos tienen que exigir administrar bien para darnos más plata. Eso. Alcalde White, su mirada. Sí, desde San Bernardo a mí lo que me molesta es que en el fondo, si bien la idea es positiva, que las personas de 65 años no paguen, ¿quién puede discutir eso? Es que la forma cuando se dice cómo se repone ese recurso empezamos a tener un problema porque dicen, bueno, de los IVAs de las distintas personas de la región. ¿Y por qué me molesta? Porque la región es demasiado desigual. San Bernardo, para que ustedes se hagan una idea, tiene un ingreso per cápita de 300.000 pesos, Las Condes de 1 millón de pesos, y para que la gente lo entienda mejor, si en una casa tienen 1 millón de pesos para vivir el mes y en el otro tienen 300.000 pesos, ¿no sería razonable que el que tiene 300.000 pesos tenga un poquito más de ayuda? Y ahí es donde el debate tiene diferencias, porque cuando se hace esta compensación, se ve que comunas como Las Condes van a recibir 13.000 millones de pesos y comunas como San Ramón, 4 millones de pesos. Entonces, eso genera molestia y genera frustración para quienes con pocos recursos tratamos de hacer gestión. Esa discusión me parece injusta y me parece que es regresiva, porque lo que necesitamos justamente es una sociedad más equitativa, porque los problemas de San Bernardo delictuales llegan después a Las Condes igual. Sí, ahora, volviendo a esta agenda de seguridad que se presentó recién por el gobierno, hay algunas amenazas, así lo advierten desde la oposición, si el gobierno cede a la presión de republicanos y libertarios para indultar a uniformados condenados por violencia durante el estallido social. Es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la República. El indulto ahora, presidente. Y yo la voy a utilizar. Que ejerza su facultad
constitucional. Estamos estudiando cada caso. Para que se comprometa a pensar en los que defendieron a Chile. Un día después de su aterrizaje en La Moneda, el recién asumido presidente José Antonio Kast dejaba claro en entrevista con Tele 13 que su gobierno ya se encontraba evaluando posibles indultos para uniformados condenados por violencia tras el estallido social. A casi 5 meses de esas declaraciones, desde el propio oficialismo salieron a presionar para que el mandatario utilice lo antes posible esa herramienta constitucional. Nosotros queremos tener en nuestro presidente, José Antonio Kast, la misma valentía para defender a su gente. En la Cámara, 60 parlamentarios de gobierno, el Partido Nacional Libertario y el PDG le enviaron una carta al jefe de Estado. La diputada republicana Javiera Rodríguez fue más allá, lanzó un video y hasta una página web para obtener apoyo ciudadano a los indultos. ¿Significaría que la justicia se equivocó en todos los casos? Yo creo que sí. ¿En todos? Yo creo que sí. Por eso estamos en esta causa. Yo nunca me imaginé que iba a estar en televisión apoyando a casos de uniformados que juraron defender la patria y hoy día están condenados. Hay un grupo que no entiende que gobernar no es fácil y se ha empeñado en mirar sus propias agendas en vez de estar trabajando por las reales urgencias de nuestro país. Ya recordamos hace muy poco lo que le pasó al presidente Boric con los indultos. No solamente es la decisión de indultar, es el piso político que eso tiene, es como eso entrampa otras prioridades. Presión oficialista que llega la misma semana en que el gobierno anunció la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Desde la oposición advierten posibles efectos. Seguir insistiendo en ello va a complicar la adecuada negociación y los acuerdos en materia de seguridad, que es lo que más le importa a la ciudadanía. La agenda de seguridad no debe contaminarse con eso. Y esto requiere mucha decisión y coraje de parte de la autoridad para que así se cumpla sin tener que tener una polarización para enfrentar el problema del delito y del crimen organizado en Chile. Cada caso se resolverá conforme al mérito de los respectivos antecedentes y en eso no hemos cambiado absolutamente ni un ápice desde el primer día en el gobierno, pero el foco que nos ha impuesto el presidente de la República es crecimiento, seguridad y empleo. La solicitud de indultos no es ajena para el jefe de Estado. Durante su campaña visitó al ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a la actual senadora independiente Fabiola Campillay. Si corresponde, impulsaré un indulto particular, porque el presidente de la República tiene el deber de corregir cuando la justicia ha sido reemplazada por el sesgo y la ideología. La discusión que choca con la mega reforma de seguridad del gobierno llegó a oídos del mandatario en Colombia. Yo creo que ambas cosas van por carriles separados. Se van a ir analizando las solicitudes de indulto que presentan las distintas personas y se van a analizar en su mérito. Debate por indultos que incomoda en la oposición y que mantiene impacientes a algunos en el oficialismo. El tema de los indultos no ha sido nunca un tema sencillo. De hecho, esta misma semana veíamos cómo provocó, lo hablábamos, una de las peleas más vergonzosas que hemos visto en el último tiempo en el Parlamento. Ustedes, ¿cómo ven que recién anunciado el proyecto, la agenda de seguridad parece que ya va a estar condicionado? Así hay unos indultos para Carabineros. ¿Qué le parece, alcalde Sichel? No a los indultos, no a los indultos y no a los indultos, nunca. Yo, cuando hacía clase, decía, ¿de dónde nacen los indultos? Y nacen de Roma, de cuando el emperador hacía así o así. Una de las gracias de la democracia, y yo soy un demócrata, no me gustan ni las dictaduras, ni las chilenas, ni las cubanas, para decirlo de alguna forma, es que uno cree en el Estado de Derecho, cree que hay un poder judicial independiente y que tiene las facultades. La única razón por la que existe la facultad de indulto todavía es cuando tú tienes situaciones de que la cárcel está llena de gente, tienes situaciones humanitarias, y aquí no estamos hablando de ninguna de estas. Estamos diciendo algo que dijo una diputada, que me parece una irresponsabilidad, que los tribunales se equivocan. Una persona que fue elegida como legisladora hace la voz de un juez y se salta las competencias del Estado pidiendo un indulto. No esos, como le dije no en su minuto al presidente Boric frontalmente en la campaña presidencial, porque me parecía igual de responsable indultar a alguien que terminó robando en una bomba de benzina después. Y por lo tanto, cuidado, que el debate político no se coma la racionalidad de la democracia. Hay poderes del Estado independiente y creo que quien resuelve esto son los tribunales de justicia y no políticos patúos como nosotros, que nos creemos los emperadores para decir sí o no a la justicia. ¿Y usted, alcalde, qué opinión tiene respecto de esta situación, los indultos que se están discutiendo en este minuto y que esto pudiese condicionar o amenazar el avance de la agenda de seguridad? En primer lugar, no estoy de acuerdo con los indultos también, pero más allá de mi opinión personal, creo que llevar esto a un debate de característica prioritaria sin duda que va a hacer que todo se vuelva poco movible o poco conversable o poco amistoso.
Y lo que más necesitamos hoy día es entender que el crimen organizado está desbordado, tiene a la gente viviendo con temor, están niños asesinando niños, tenemos una ley de seguridad municipal que no tiene reglamento, por lo tanto hay otras prioridades. Y creo que el presidente, que me imagino tiene que tomar decisiones todos los días muy difíciles, en esta no se puede equivocar. Y si de verdad está pensando en el bienestar de Chile, tiene que ser capaz de generar un acuerdo de mayoría. Y creo que si se involucra en esta discusión, inmediatamente va a polarizar y va a hacer que esto no avance. Por lo tanto, yo humildemente le digo al presidente, pongamos las prioridades lo que la gente necesita hoy día. Y en ese sentido necesitamos la ley de seguridad municipal y necesitamos infraestructura crítica. Oye, muy aplicados ambos alcaldes. Estamos. Respetaron su minuto. ¿Les gustó el formato? Entrenamiento de debate presidencial tuve. Es verdad. Viste que todavía podemos sumarnos a otros debates, ya estamos ordenaditos. Yo pensé que iba a ser más difícil. Estamos aplicados, ¿ven? Pero bueno el formato, porque uno está pensando en ser concreto, así que gracias. Absolutamente, porque Muchas pensamos gracias. que no íbamos a tener que estarlo apurando, poniendo carita, pero Oiga, no. ¿hay nostalgia de la carrera presidencial? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Seguro? Tengo más trauma que cuando comí piure. ¿Y por acá? Cuando comí piure entero que con el mismo trauma de eso. Así que gracias, muchas gracias por no ¿Y a desearme usted mal, le Rolando. entusiasma una carrera en la que se vea involucrada en este tipo de debate? Con San Bernardo hoy día es suficiente. Ah, ya. Ya está, pega ahí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Los esperamos más adelante. Mucho